Joaquín, en primer lugar, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Joaquín Esquina Becerra entra en Juventudes Socialistas de Cuadra del Becerro en octubre de 2006 y un mes después es elegido candidato para las elecciones municipales que se celebran el 21 de mayo de 2007, que gana por 21 votos, convirtiéndose así en el alcalde más joven de la provincia de Málaga y posiblemente también de Andalucía. ¿Qué ha supuesto para ti estos 13 años en política? Bueno, antes de nada, agradecerte que me des la oportunidad de esta entrevista y bueno, pues daros también ánimo en el proyecto que lleváis poco tiempo, pero la verdad que es muy, muy interesante de darle la oportunidad, sobre todo a la gente del pueblo, que conozcan a ciertas personas de nuestro municipio. Pues yo creo que es importante de que trasladéis a través de Facebook, pues no sé, esas entrevistas, esa información, pues agradeceros que contéis conmigo y daros la enhorabuena por la iniciativa. Pues en estos años, pues para mí la política, pues la verdad que ha sido prácticamente casi mi vida al completo, porque es verdad que la política, cuando te dicen que es las 24 horas del día, pues prácticamente es casi igual. Te levantas pensando en qué es lo que vas a hacer, te acuestas pensando en lo que has hecho, en lo que no te ha dado tiempo, y la verdad que es una satisfacción muy grande, pues el hecho de poder trabajar por tu pueblo. Sí que es verdad que hay una parte negativa, que es la familia, que es la que lo sufre, porque todo el tiempo que le dedicas a la política, pues se lo estás quitando a la familia. Entonces, claro, tiene su parte positiva y su parte negativa, pero yo creo que, bueno, pues que la familia también lo entiende y bueno, pues en el momento que decides de meterte en política, pues sabes que te tienes que volcar al máximo y dar todo el tiempo posible y bueno, pues para mí la verdad que ha sido un orgullo, una satisfacción de llevar el nombre de Cuadra del Becerro, tanto a nivel orgánico como a nivel institucional. Y bueno, pues espero de seguir unos años más también en política, no a lo mejor de primera fila, pero sí es verdad que voy a seguir aportando mi granito de arena en lo que es la política cueveña. Defínete con 3 adjetivos. Me lo has puesto difícil, ¿eh? Yo creo que honesto, sincero y realista. Bueno, pues empezamos por el principio. Entras en el ayuntamiento con 23 años, el alcalde más joven de la provincia de Málaga, como antes decíamos. Sí. Y bueno, estos primeros meses, ¿cómo fueron? ¿Estabas a lo mejor un poco perdido con lo joven que era? ¿Cómo fueron los primeros momentos? La verdad que al principio pues fue difícil. Fue una situación pues un poquito que, claro, no sabíamos tampoco la situación real del ayuntamiento. Nos encontramos un ayuntamiento con una dificultad que bueno, aparentemente era de un funcionario prácticamente, el que, digamos, era el que se supone que debería de llevar el timón, o el más importante, y era el que fallaba. Y bueno, pues la verdad que nos apoyamos en el resto de funcionarios. Hay un equipo de funcionarios de ayuntamiento muy bueno, muy trabajador, que incluso echa horas que no les corresponden. Entonces, pues claro, al principio, pues yo creo que sin el apoyo de ellos y también el apoyo político de otros alcaldes, otros concejales de municipios cercanos de por aquí, pues la verdad que sin ese apoyo pues no hubiera costado más trabajo. Entonces, al principio, pues éramos todos nuevos, ninguno habíamos estado de concejales ni siquiera en la oposición. Y claro, pues nos encontramos en una situación, pues la verdad que difícil, que yo creo que bueno, que supimos adaptarnos. Y como he dicho antes, gracias al apoyo de los funcionarios y también al apoyo de otros compañeros de otros pueblos, pues supimos de superar y adaptarnos a la situación. Cuando hablas de ese funcionario primero que hablabas, supongo que te estás refiriendo al secretario. Sí. ¿Crees que aquel Joaquín de 2007, si hubiera tenido la experiencia política y la experiencia en general en la gestión que tiene ahora después de 9 años de alcalde, las cosas hubieran cambiado algo? Quizá no hubiera defraudado. ¿Pero a qué te refieres exactamente? En fin, con la experiencia en la gestión que tienes ahora... Si hubiera pasado lo que pasó en ese momento... Más o menos. Pues la verdad que eso yo creo que es muy difícil contestar ni decirte ni que sí ni que no. Estábamos hablando que era una persona que era el pilar fundamental de un ayuntamiento pequeño. Normalmente suele ser el secretario interventor. Esta persona llevaba, no sé si unos 15 o 16 años
Entonces, claro, es difícil de contestarte si puede ser que antes o después, a lo mejor con la experiencia, puede que pase o no te pase, pero sí que es verdad bueno, este hombre no solo era el tema económico, pero lo que es el parte administrativo, pues la verdad que la realidad era que el ayuntamiento era un desastre, ¿no? Bueno, y encontrándote esa situación, cuando saltó todo lo del secretario que comentabas y tal, ¿pensaste en algún momento en dimitir? No, porque yo lo que hice fue que en principio nos dimos cuenta de una situación, estuvimos un tiempo investigando para ver esa situación cómo era o cómo se estaba produciendo, y nosotros lo que hicimos, pues lo pusimos en la fiscalía, informamos a los funcionarios, informamos también al resto de concejales y lo pusimos en la fiscalía. Es verdad que, claro, había movimientos muy extraños que después con las investigaciones pues fuimos averiguando, y como te he dicho antes, el ayuntamiento pues prácticamente él lo tenía de una manera estructurada de que todo dependiera de él, que él fuera imprescindible. Entonces, claro, era difícil de que él no controlara todo el tema de los movimientos. Bueno, y vamos con otro tema. ¿Qué supone en estos primeros años en la vida política de Joaquín Los Merinos? En los primeros años, pues la verdad es que me llevé una decepción por ciertas personas, porque claro, nosotros cuando entramos en la política, pues bueno, nuestra postura era clara, nosotros estábamos en contra de todo lo que fuera perjudicial para nuestro pueblo. Se nos achacó multitud de cosas, que si nosotros estábamos a favor de los merinos, que si comíamos a mesa y manté, incluso por algunos a lo mejor políticos incluso del ayuntamiento, que se nos acusaba de cosas que no eran reales. Entonces la verdad que ahí yo me llevé una decepción, porque es verdad que el proyecto en sí, yo creo que era desde el año 90 y tanto que venía arrastrándose y demás, y yo creo que no se supo gestionar ni por parte de la empresa, ni por parte del Ayuntamiento de Ronda, ni por parte del Ayuntamiento de La Cueva. Si en ese momento hubiera habido a lo mejor un entendimiento entre las partes o algo, no sabemos si el proyecto se hubiera llevado a cabo o no, pero yo, bajo mi punto de vista, yo creo que fallaron las tres partes o las 4 partes que estaban implicadas. Como te he dicho antes, yo principalmente me decepcioné porque justo cuando entramos en el ayuntamiento, pues fue como una avalancha y se hizo, digamos, en plan campaña anti-PSOE, anti-Joaquín, anti-Diego, lo que estábamos, y la verdad que ahí pues nos decepcionó. Bueno, y se rumorea que antes de las elecciones de 2007 te reuniste o reunisteis con gente de Los Merinos, ¿es cierto? No. Yo conocí solamente al gerente, que era el que llevaba, el tema de la gestión y demás, estando ya en el ayuntamiento, y él una mañana vino, se presentó, nos dijo que si conocíamos la finca. Yo, que es verdad que yo había entrado hasta en lo que era el cortijo que había allí, y yo de ahí para atrás nunca había estado, ni antes del proyecto, ni ejecutando, ni nada. Sí que es verdad que Diego, por el tema de la cacería y demás, sí había estado por allí, pero yo no. Él nos invitó a que fuéramos a ver la finca, el estado actual de las obras y demás, aceptamos, y coincide que, claro, que estuvimos desayunando en uno de los bares del pueblo, y yo creo que ahí fue donde se creó la polémica, que si nosotros teníamos contacto con ellos y demás, pero bueno, nosotros en ningún momento tuvimos más contacto con ellos del que fuera, digamos, cordial, de que él vino, se presentó. Después coincidió de que hubo otra empresa que montó, no sé si era de mantenimiento de jardines, que montó la oficina aquí. Pues claro, con esa empresa sí es verdad que venía al ayuntamiento, pero ya algo más de ahí pues no hubo ningún tipo de contacto. Entonces se cierra, por decirlo de alguna manera, esta primera legislatura con estos primeros malos momentos, y en 2011 Joaquín se vuelve a presentar, vuelve a ganar, y además amplía la mayoría con respecto a la que consiguió en 2007. Y empieza la que fue la segunda legislatura. En estas 2 legislaturas, en los 8 años, ¿qué es lo que más te enorgullece de todo lo que has hecho? Yo creo que hay algo que es muy importante, que muchas veces no se sabe valorar en la política, que es tratar a todo el mundo por igual. Tú sabes que aquí, bueno, en un pueblo hay muchas veces los típicos critiqueos, que hay gente muy fanática, a lo mejor tanto de un grupo político y de otro, no voy a decir que es solo del otro grupo político, hay de los dos. Y el hecho de que, yo creo que ha valorado la gente mucho, de que el hecho de que se tratara a todo el mundo igual, incluso gente a lo mejor que cualquier problema que tenía venía, a lo mejor antes te había dicho cualquier destartalo, cualquier cosa, yo creo que eso es algo que no se valora realmente como se tiene que valorar. Al hilo de lo que decía Joaquín,
¿Has luchado tú por eso que dices? ¿Porque en tu grupo haya menos fanatismo, como tú lo llamabas? Sí. Nosotros, desde primera hora, una de las cosas que teníamos claro era que el fanatismo, como lo hemos definido, el hecho a lo mejor de que, porque venía, en este caso, claro, en aquel entonces solo era Izquierda Unida, ¿no? De que porque solo venía de Izquierda Unida estuviera mal, yo creo que eso intentamos de evitarlo, y que es verdad que es muy difícil, pero sobre todo ya no solo por el grupo que estábamos trabajando, sino había a lo mejor gente cercana a nosotros, afines a nosotros, que muchas veces son los que empeoran esa situación. Pero yo creo que desde el grupo de trabajo se llegó a conseguir de que no hubiera, digamos, esa crispación que podía haber entre los dos grupos, pues por lo menos se intentó. Claro, Joaquín era el héroe para medio pueblo y a lo mejor el enemigo público para el otro medio. Para el otro medio, sí, es verdad. Sí, es verdad que ahí había gente que, claro, que me veían como un enemigo. Sí, supongo que has tenido problemas personales de gente que te empezó a mirar mal, que... A ver, no a tanto a lo mejor como a problemas personales, pero sí es verdad que hubo gente a lo mejor que dejaban de hablarte, me rayaron el coche, en fin, son situaciones que yo creo que podían haber sido evitables, pero están ahí y ya está. La intenta de llevarla de la mejor manera posible y ya está. Y hablamos de estas dos legislaturas, de esto que te enorgullece, y ¿tienes alguna espinita de algo que no hubieras podido hacer que te hubiera gustado? Hombre, sí hay varias cosas que sí que es verdad que trabajamos, pusimos mucho esfuerzo, por ejemplo el proyecto del Tilín, que coincidió que justo lo teníamos justo cuando pasó lo del tema de la moción de censura. La idea nuestra era en algo distinta, pero sí que es verdad que esa espinita sí la tenemos ahí de que no nos dio tiempo a lo mejor en ejecutar lo que era el proyecto Tilín, uno de los proyectos que a mí personalmente más me gustaba, porque no era solo lo que era el Tilín, sino era ya un conjunto de sitios que lo que es el ámbito aquel y el espacio natural que hay, pues nos daba la posibilidad de crearlo. Y después también otra espinita era el polígono, que llevaba muchísimos años estancado. Nos encontrábamos con la situación de que había una empresa privada que te ponía todas las dificultades del mundo por el tema de la crisis, no le interesaba que siguiera adelante. Yo creo que esas son las dos espinitas que hemos tenido nosotros, por lo menos yo personalmente, la que más me ha quedado. Y bueno, en 2015 vuelves a ganar por tercera vez, esta vez sin mayoría absoluta, y el 30 de enero de 2016 pues se produce una moción de censura. Y me gustaría preguntarte, a tu parecer, ¿por qué fue esa moción de censura y cómo vives tú ese momento? Hombre, es un momento que es difícil, primero porque no entendíamos las razones. Yo podría a lo mejor entender que entre los dos grupos que hicieron la moción de censura, que dijeron, mira, pues nosotros vamos a hacer la moción de censura, pensamos que lo vamos a hacer mejor que ustedes, hemos llegado a un entendimiento y vamos a hacer la moción de censura, ¿no? Yo entiendo las reglas del juego político y lo hubiera entendido perfectamente. Sí que es verdad de que cuando ponen una serie voy a llamarlo excusas o motivos que ellos entienden para hacer la moción de censura, que yo creo que en parte también lo hicieron como para no sentirse culpables, porque sabían que en un municipio pequeño donde la gente a lo mejor puede ser que no entendieran la moción de censura, pues cuando ponen los motivos, yo no lo entiendo porque los motivos no eran la realidad de lo que estaba sucediendo. Entonces sí que es verdad que por esa parte, pues yo no lo entiendo. Yo hubiera entendido de que hubieran dicho, pues hemos llegado a un entendimiento los dos grupos, pensamos que lo vamos a hacer mejor o tenemos este tipo de proyectos que tú eres, pero esos motivos que pusieron, la verdad que no lo entendimos porque no se ajustaban a la realidad. Bueno, y después de tantos años ya en política, es en ese momento cuando por primera vez empiezas a trabajar desde la oposición. ¿Cómo valoras estos últimos años que has estado en la oposición? Pues la verdad que bueno, nosotros nos propusimos de seguir con la misma ilusión, de hacer propuestas, de intentar de hacer lo máximo colaborativos posible dentro del ayuntamiento. En algunas ocasiones, pues sí es verdad que hemos encontrado que ha sido recíproco, pero en otras muchas, pues la verdad que no, y sí que es verdad que ahí no, cuando no llegas al entendimiento, cuando intentas de hacer una propuesta y a lo mejor no te escuchan, o te dan... a ver, como que no te, digamos, no hay ese entendimiento y después, claro, no, como que lo dejan de un lado, te van diciendo que sí, te van mareando, entonces la verdad que eso sí te frustra como político. Aunque estés en la oposición, tú haces un trabajo, te esfuerzas, tienes
un grupo que tenemos, la verdad que es bastante grande, gente de vecinos del pueblo que te hacen propuestas, te lo trabajas y digamos, no te escuchan o te lo hacen, digamos, sí, bueno, ya lo vemos para el próximo año y demás, pues así, de verdad que eso a mí, por ejemplo, personalmente me frustra bastante. Y bueno, ¿y cómo valoras la que te hicieron a ti durante los 9 años casi que estuviste de alcalde? Pues la verdad que en parte hubo una oposición también que colaboraba y después, por ejemplo, yo me encontré en situaciones como, por ejemplo, como lo de cuando pasó lo del secretario, que más que colaborar, pues yo me encontré una oposición que aprovechó la oportunidad política y más que está en contra a lo mejor del, digamos en este caso, del que robó, del ladrón, pues ellos aprovecharon la situación y después, bueno, muchos de los proyectos a lo mejor que intentábamos sacar en conjunto de los dos y demás, pues sí que es verdad que veíamos a lo mejor un poquito para intentar de retrasarlo, que nos salieran y también sí que es verdad que por otro lado, pues nos encontramos también algunas veces pues, una oposición que colaboraba, que hacía propuestas. De todo un poco, vamos, que no... Bueno, y en esta nueva etapa, tú escribes, estás un poco investigando, tú escribes en tu muro del Facebook, el día 11 de agosto de 2018, escribes lo siguiente: no hay nada peor en un político que el hecho de que trate a la gente según lo que haya votado, que lo comentabas un poco también antes, ¿no? ¿Crees que durante estos 3 años el equipo de gobierno ha tratado a la gente según... En algunos casos sí. De hecho, vamos, se lo hice llegar al equipo de gobierno. Yo entendí, bueno, entendían ellos que no había. Ellos me piden nombre. No es una situación a lo mejor para darle nombre y demás, pero sí que es verdad que hemos tenido quejas de varios vecinos de que había comentarios, yo creo que fuera de lugar por el hecho a lo mejor de no ser votantes o simpatizantes a lo mejor de los grupos que estaban en el gobierno. No entiendo muy bien a qué te refieres. O sea, ¿te refieres a gente que te ha comentado a ti que se ha visto discriminada en ciertas modo situaciones por el equipo de gobierno? En ciertas situaciones. Gente, sí. Supongo, allegada al Partido Socialista. Sí, o a lo mejor simpatizantes, o a lo mejor porque le han hecho algún comentario o algo en ciertas situaciones. Sí. Bueno, y ahora nos esperan de nuevo unas elecciones. Y bueno, ¿por qué no te vuelves a presentar? Pues bueno, es un cúmulo de situaciones. Yo ya me he presentado, bueno, 3 veces, 3 legislaturas. Y yo soy de los que piensan, primero, que en la política tienes que saber llegar y cómo llegar. En la política también hay que saber estar, pero también es muy importante en política de no saber irse, porque en este caso yo no me voy, sino que me echo a un lado. Y yo creo que es importante también de dejar paso a gente que están con ilusiones, que están preparados, que tienen nuevas ideas, nuevos proyectos. Entonces yo creo que yo puedo aportar también mi experiencia y que hay gente que pueden aportar, digamos, esa chispa que yo creo que es necesaria y que tiene que ir rotando. Yo tenía claro de que la política no es algo definitivo y de muchos años, y que es verdad que ha coincidido que yo estaba en 3 legislaturas, a lo mejor me hubiera gustado de haber estado 2 legislaturas, pero bueno, las circunstancias se dieron de esta forma y yo creo que la mejor opción pues era de seguir estando, aportando la experiencia y que bueno, porque haya gente joven que dé ese paso adelante. Y en este caso, bueno, pues el paso lo ha dado Noelia, que yo creo que bueno, que es la mejor candidata que podemos tener, una persona que a mí personalmente pues, me ha sorprendido la capacidad de trabajo que tiene y cómo es capaz de llevar tantas cosas a la vez, y una mujer muy muy capaz, y yo creo que vamos, que es la mejor candidata y que va a ser la siguiente alcaldesa de Puebla del Becerro. A mí me gustaría que concretaras un poco ese sigo en política, ¿no? Ese sigo en política implica, por ejemplo, que en las próximas listas, que no sé cuándo lo vaya a anunciar, Joaquín aparezca como segundo, tercero, cuarto, no sé si te gustaría decirlo. Yo iré entre los 4 o 5 primeros, voy seguro. Yo creo... El puesto no... Todavía no lo tenemos definido, pero yo creo que y volviendo atrás, la situación que nosotros nos vimos cuando entramos al ayuntamiento, como hemos dicho, sin experiencia, no teníamos a nadie que había estado de concejal, pues yo creo, me veo en la obligación de que el equipo de gobierno que entre nuevo, pues que cuente con la experiencia de alguien que ha estado ya en el ayuntamiento, que conoce la situación, que en fin, que no se vea como nosotros nos vimos en el 2007.
Vale, y si pasa lo mismo que en 2015, Joaquín, y el PSOE vuelve a ganar, pero esta vez, pero bueno, de nuevo como en 2015 sin mayoría absoluta, ¿haréis lo mismo o intentaréis pactar un gobierno con algún otro partido del pueblo? Yo creo que nosotros haríamos lo mismo. Nosotros intentaríamos de gobernar nosotros y si no ¿En minoría? En minoría. Y si no hay posibilidad, pues yo creo que lo mejor es que ellos llegaran... ¿No te ves pactando con ninguno de los dos otros? No. Yo personalmente no. ¿Y por qué? A ver, en principio, bueno, nosotros en su momento, de hecho creo que fue Izquierda Unida y... No me acuerdo si fue Izquierda Unida, creo que sí, y propusieron un pacto a tres y demás, pero nosotros entendíamos que cuando tú gobiernas, aunque estés en mayoría o en minoría, tienes que contar con la oposición, tienes que intentar de llegar a acuerdos con todos los concejales, pero entendemos que era una situación pues difícil. En este caso, ellos han entendido, tanto Izquierda Unida como Más Pueblo, para llegar al gobierno, pues yo me imagino que si nosotros nos sacamos mayoría absoluta, pues ellos pues posiblemente se entiendan y hagan coalición. Lo que esperemos es que lo hagan desde primera hora y que no pase igual que la otra vez. Que entonces puedes asegurar prácticamente que en el PSOE no gobernará en coalición a partir de mayo. La decisión no es solo mía, es de un grupo. Tenemos primero una ejecutiva, tenemos también una asamblea. Yo te hablo de mi opinión personal, que yo creo que no. Sí, yo lo digo porque, claro, la semana pasada entrevisté a Cristóbal y le pregunté también por lo mismo que te acabo de preguntar a ti. Y él me comentaba, yo creo que la situación en 2015 y la de ahora ha cambiado. Yo creo que ahora dejó entrever, a mi parecer, el Partido Socialista está más propenso a lo mejor a pacta, a llegar. Y tú, para ti, el Partido Socialista sigue en aquel punto que estaba en 2015. Yo, mi opinión personal, sí. Yo, el resto de compañeros, no te puedo hablar en ello. Nosotros, en el caso que llegue ese momento, pues tendremos que valorarlo primero en la ejecutiva, la asamblea, pero yo, mi opinión personal es que o bien o que gobierne el partido que más votos tenga, o si ellos pues deciden de... Sí, pero que Joaquín Esquina Becerra no ve de alcalde a Noel y de teniente alcalde una persona que no sabe del Partido Socialista. Ahora mismo no. No. Por ejemplo. Vale. No. Y bueno, me gustaría, esto también se lo comenté a Cristóbal, que te quedaras con un político del pueblo, por supuesto que no fuera en este caso del Partido Socialista. Hombre, ahí es difícil de nombrarte uno, pero yo sí es verdad que en el caso de mojarme, yo me mojaría no solo por uno, sino por todos los que han estado sin cobrar. Porque muchas veces sí que es verdad que se ven el alcalde o teniente de alcalde, pero hay muchos concejales, tanto estando en el gobierno como estando en la oposición, que echan muchas horas, no cobran y... Bueno, estamos terminando ya la entrevista. Esto es un tema más, ya para terminar, una reflexión más tranquila, no por ello menos importante, y es en aras de todo este tema de la despoblación y del devenir de los pueblos. ¿Cómo ves tú el futuro de nuestro pueblo? Hombre, la verdad que los pueblos en general, sobre todo los pueblos pequeños, sí que es verdad que tienden a perder población. ¿Por qué? Porque primero baja mucho la natalidad, los que a lo mejor estudian, hacen carreras, no encuentran a lo mejor una ubicación real laboral aquí en el municipio y se van. Entonces yo creo que es una asignatura, digamos, a nivel político muy importante, que a la vez yo creo que es muy difícil de intentar de retener a la gente aquí, de intentar de buscar alternativas laborales. Y bueno, pues yo creo que un pueblo como el nuestro hay que buscar qué tipo de oportunidades tiene para que la gente no se vaya, pero claro, es muy difícil que gente que tenga a lo mejor una carrera o un químico o algo que pueda quedarse aquí, es muy difícil. Entonces sí que es verdad que hay que intentar de ir buscando alternativas, pero es muy muy difícil que todo el mundo, conseguir de que todo el mundo que sea de la cueva se quede vivir en la cueva, eso es casi... Sí, bueno, pero ¿qué podríamos hacer? Pues abrir el abanico. Mientras más alternativas tengamos, pues yo creo que mejor. Intentar de tener el polígono industrial lo antes posible en funcionamiento, que daría alternativas a tener una industria más fuerte, más pequeña, más grande, pero tener ahí una alternativa. El tema agrícola, el tema ganadero, el tema de, comercial. Sí que es verdad que aquí en nuestro municipio, en los últimos años, sí que es verdad que ha aumentado mucho el número de personas de autónomos que se han
se han hecho a lo mejor con un proyecto, lo han puesto en funcionamiento y sí, entonces ese tipo de proyectos, ese tipo de ideas, pues son válidas para que la gente se quede aquí, pero es muy difícil mantener a todo el mundo. Entonces, mientras más posibilidades tengamos, pues yo creo que más posibilidades hay de que la gente no tengáis que estar fuera. Bueno, pues la última pregunta de esta entrevista la va a hacer un periodista, este de verdad. Un periodista, bueno, tú también eres un periodista de verdad, ¿no? No, vale. Buenas tardes, Joaquín. Ya sabes que cuando un periodista aparece así, de repente y sin avisar, es porque va a preguntarte algo. ¿Cómo vivirás la noche electoral, las próximas municipales, cuando después de 3 convocatorias anteriores en las que además ganaste, ya no te presentarás como candidato a la alcaldía? ¿Crees que será todo algo más tranquilo? ¿O los nervios seguirán a flor de piel por eso de que unas elecciones siempre son unas elecciones? Muchas gracias por tu respuesta. Un abrazo grande. Bueno, de nada, agradecer a Cristóbal que haya hecho la pregunta. Y bueno, yo creo que conociéndome, yo creo que estas elecciones estaré más nervioso que en las otras. Yo en mis 3 elecciones he estado muy tranquilo, no sé por qué, pero mi forma es así. Incluso en el recuento me gustaba de estar presente, que mucha gente me decía, ¿pero cómo estás en el recuento? Y yo la verdad que me gustaba pues estar, ir viendo lo que iba pasando. La verdad que no soy una persona a lo mejor nerviosa o que me pongo a lo mejor intranquila y demás, pero en esta, el hecho a lo mejor quizás de que yo no esté o que no, a lo mejor puede ser que esté un poco más, no nervioso, porque no soy una persona de por sí nerviosa, pero que tenga a lo mejor ese gusanillo a lo mejor, sobre todo por el tema de que sabemos la nueva situación que hay al haber 3 grupos, que es más difícil la mayoría absoluta, y claro, el hecho de que intentar de conseguir la mayoría absoluta, pues claro, eso es lo que me va a tener mejor más nervioso, más intranquilo. Pero en las otras, la verdad que yo estaba súper tranquilo y ya te digo, me gustaba de ver incluso el recuento, y yo era el que iba informando a la gente que estaba en las redes. Bueno, pues ya hemos terminado. Si quieres decir algo más. Pues yo reiterar lo que he dicho al principio, que bueno, me parece muy buena idea el proyecto que estáis haciendo con las entrevistas. Espero que dure muchos años. Sé que es difícil que dure mucho porque las situaciones personales cambian, pero que es una iniciativa, yo creo que muy bonita, muy buena. Hay mucha gente aquí en el pueblo que tiene muchas cosas que decir, te lo decía antes fuera de cámara, y el hecho que se quede guardado en un archivo, que nos cuenten, que nos digan, que le hagáis entrevistas, en este caso estáis a los políticos, a los alcaldes, pero tenemos muchos vecinos con mucho que contar. Daros la enhorabuena y nada más. Bueno, pues gracias por aceptar esta entrevista y suerte. A ti.